¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos puede llegar la industria antes de que el mundo decida que ha cruzado una línea imperdonable? Bienvenidos a este recorrido por las profundidades de lo prohibido, donde exploraremos desde títulos que fueron borrados de la existencia por su violencia extrema, hasta programas que esconden secretos de organizaciones reales y crímenes que superan cualquier ficción. Prepárate, porque hoy descendemos por los niveles más oscuros y censurados de este iceberg de videojuegos que, en más de una ocasión, intentaron advertirnos que hay fronteras que nunca debieron ser cruzadas. Recuerda dejar tu like y suscribirte a mi canal para no perderte mis siguientes vídeos. Igual que te puedo dejar un saludo al final de mis vídeos, tú pídelo y yo con mucho gusto lo hago. Sin más por agregar, comencemos. Estamos en el nivel 1. Mortal Kombat. Este juego es considerado el auténtico pilar que cambió las reglas del juego para siempre en la industria, ya que fue el principal responsable de que hoy existan etiquetas que nos advierten sobre el contenido de lo que consumimos. Su llegada a las máquinas recreativas en los años 90 provocó un impacto sin precedentes, pues se alejaba del estilo caricaturesco de otros competidores para presentar personajes con una estética mucho más realista que se enfrentaban en combates donde la conclusión era lo más esperado por los usuarios. Se hizo mundialmente famoso por permitir que, al finalizar el último round, el vencedor ejecutara un movimiento especial de cierre sumamente gráfico diseñado específicamente para terminar con la existencia del rival de las formas más creativas y viscerales posibles, mostrando desprendimiento de piezas óseas, órganos internos y una cantidad de fluido vital que nunca se había visto en una pantalla de juego. Esta crudeza visual no pasó desapercibida para los padres de familia y las autoridades, escalando el debate hasta el Congreso de los Estados Unidos en 1993, donde se llevaron a cabo audiencias para discutir cómo estas representaciones de quitar la vida y los gritos de dolor de los personajes podían afectar a los menores, lo que finalmente obligó a las empresas a crear sistemas de clasificación para que el público supiera exactamente qué nivel de impacto visual estaba a punto de experimentar. Es fascinante pensar que, sin este título y su insistencia en mostrar el daño físico sin censura, la industria de los videojuegos hoy sería un lugar mucho más limitado y supervisado, marcando un antes y un después en lo que se considera aceptable dentro del entretenimiento digital. Grand Theft Auto, GTA. Esta franquicia representa uno de los puntos más altos en cuanto a libertad de acción se refiere, permitiendo al usuario sumergirse en una simulación de ciudad abierta donde el objetivo principal suele estar ligado a ascender en una jerarquía de actividades que están totalmente fuera de la ley. Su gran impacto mediático comenzó cuando la tecnología permitió pasar de una vista aérea a un entorno tridimensional, lo que hizo que la experiencia de quitar pertenencias a terceros o despojar a los ciudadanos de sus medios de transporte se sintiera mucho más personal e inmediata. A lo largo de los años, ha sido el blanco principal de críticas por parte de diversos sectores sociales, ya que el jugador tiene la posibilidad de generar un caos absoluto en las calles, enfrentándose a las fuerzas del orden y realizando actos de gran impacto contra cualquier persona que camine por la acera, todo esto con el fin de obtener recursos económicos o simplemente por la libertad que el título otorga. Uno de los momentos más recordados en su historia fue el descubrimiento de un contenido oculto que permitía visualizar situaciones de carácter íntimo entre los personajes, lo cual fue considerado un descuido masivo que obligó a retirar miles de copias de las tiendas y a cambiar su etiqueta de clasificación a una reservada únicamente para adultos. La relevancia de esta franquicia se debe a que no solo muestra el acto de quitar la vida o dañar la integridad física, sino que lo presenta dentro de un contexto de sátira social hacia la cultura moderna, donde el éxito se mide por la cantidad de bienes materiales acumulados mediante métodos cuestionables. Esto ha llevado a que sea prohibido en varios países y que se le culpe constantemente de influir en el comportamiento de los jóvenes, aunque los desarrolladores siempre han defendido que su obra es una crítica ácida hacia la sociedad y no una invitación para replicar estas conductas en la vida real. Finalmente, es imposible hablar de polémicas sin mencionar cómo cada entrega intenta superar a la anterior en cuanto a las posibilidades de interacción con el entorno, incluyendo misiones donde el jugador debe participar activamente en interrogatorios, utilizando métodos de presión física extrema o manejar sustancias prohibidas para expandir su dominio sobre la ciudad.
Esta evolución constante ha mantenido a la saga en el ojo del huracán, convirtiéndola en el ejemplo perfecto de cómo un entorno digital puede ofrecer una libertad tan amplia que llega a incomodar a quienes ven en la pantalla un reflejo de los problemas más crudos de nuestra propia realidad. Doom. Es el padre de los juegos de acción en primera persona y uno de los proyectos más revolucionarios de los años 90, ya que transportó a los jugadores a una base en un planeta lejano donde, tras un experimento fallido, se abrieron portales hacia una dimensión llena de entidades de pesadilla y seres del más allá. Su estética oscura y su ritmo frenético lo convirtieron rápidamente en un fenómeno cultural, pero también en el objetivo principal de grupos religiosos y asociaciones civiles que veían en su representación de seres con cuernos y símbolos relacionados con lo oculto una influencia sumamente peligrosa para la juventud de aquella época. Lo que realmente elevó la temperatura en el debate público fue la intensidad gráfica de sus enfrentamientos, pues el jugador utilizaba un arsenal de herramientas de gran calibre para terminar con la existencia de estas criaturas, resultando en escenas donde los muros se pintaban de un color rojo intenso y los restos de los adversarios quedaban esparcidos por todo el suelo de metal de la estación espacial. Esta visualización tan directa del daño físico, sumada a la perspectiva en primera persona que hacía sentir que el usuario era quien apretaba el activador de las herramientas, generó una sensación de inmersión que para muchos sectores de la sociedad era equivalente a un entrenamiento para realizar actos contra la integridad de otros seres. La polémica alcanzó su punto más crítico y doloroso a finales de esa década, cuando se vinculó injustamente el consumo de este título con un evento trágico ocurrido en una institución educativa de los Estados Unidos, sugiriendo que los jóvenes involucrados habían utilizado el simulador para planificar sus acciones y mejorar su precisión al momento de quitar la vida. Este suceso marcó un antes y un después en cómo los medios de comunicación trataban a los videojuegos, convirtiendo a este título en el chivo expiatorio favorito para explicar conductas agresivas en la vida real, lo que llevó a que fuera censurado en diversos países y que se exigiera un control mucho más estricto sobre su distribución. A pesar de toda la carga negativa que recibió, su legado es innegable, pues fue el primer gran ejemplo de cómo un entorno digital podía generar una respuesta emocional tan fuerte a través del miedo y la adrenalina, utilizando pasillos estrechos, iluminación parpadeante y sonidos de gritos desgarradores para mantener al espectador en un estado de alerta constante. Hoy en día lo recordamos como el juego que nos enseñó que la tecnología podía ser usada para representar el descenso literal a un plano de tormento eterno, abriendo la puerta a que el género de terror y acción evolucionara hacia los niveles de realismo visceral que vemos en las producciones modernas. Resident Evil. Marcó el nacimiento del terror de supervivencia tal como lo conocemos, encerrándonos en una mansión laberíntica donde el peligro no provenía de fuerzas espirituales, sino de un desastre biológico provocado por una corporación sin ética. La premisa nos obligaba a gestionar recursos limitados mientras intentábamos no sucumbir ante antiguos seres humanos que, tras ser expuestos a un agente patógeno, habían perdido totalmente su voluntad y raciocinio, convirtiéndose en recipientes vacíos cuyo único impulso era buscar alimento entre los vivos. La crudeza de esta obra se manifestó desde su cinemática inicial, la cual utilizaba actores reales para transmitir una sensación de realismo que incomodó a las juntas de clasificación, mostrando a los protagonistas siendo perseguidos por canes que habían perdido la piel y cuyos rostros estaban deformados por la infección. Al entrar en la mansión, el primer encuentro con uno de estos seres se volvió icónico. Una figura pálida arrodillada sobre un compañero caído, devorando sus restos con un sonido gutural que se quedó grabado en la memoria de toda una generación, estableciendo que, en este mundo, el cuerpo humano era tratado simplemente como materia orgánica para ser consumida. Debido a su naturaleza visceral, el título sufrió múltiples modificaciones antes de llegar a los hogares de todo el mundo. Escenas donde se mostraban desprendimientos de extremidades o cabezas siendo separadas del torso debido al impacto de herramientas de defensa fueron eliminadas o cambiadas a colores menos llamativos para evitar la censura total.
Incluso el diseño de los adversarios más avanzados, que presentaban mutaciones con órganos expuestos y garras de gran tamaño, fue considerado un exceso de impacto visual que desafiaba los límites de lo que se permitía en las consolas domésticas de mediados de los 90. Más allá de la polémica por el daño físico, el verdadero peso de esta serie reside en el horror psicológico de enfrentar a lo que alguna vez fueron personas comunes, ahora transformadas en monstruosidades que himen de dolor mientras intentan atacarte. Este concepto de que la ciencia puede ser utilizada para corromper la esencia misma del ser humano, dejando atrás solo una cáscara agresiva y hambrienta, fue lo que realmente perturbó a los sectores más conservadores, quienes veían en estas historias un reflejo oscuro de los experimentos biológicos reales y una falta de respeto hacia la dignidad de los caídos. Call of Duty, misión nada de ruso. Esta pieza de contenido representa, sin duda alguna, uno de los momentos más oscuros y debatidos en la historia del entretenimiento digital, pues se atrevió a colocar al usuario en una posición de vulnerabilidad ética que muy pocos se habían atrevido a explorar hasta ese momento. La trama nos sitúa como un agente infiltrado dentro de un grupo de ideologías extremistas, obligándonos a caminar por los pasillos de una terminal aérea civil mientras somos testigos de cómo nuestros supuestos aliados comienzan a utilizar herramientas de gran calibre contra una multitud de ciudadanos indefensos que solo buscaban llegar a sus destinos. Lo que generó un escándalo a nivel global fue la frialdad con la que se representó el suceso, ya que el entorno estaba diseñado para ser sumamente realista, con sonidos de gritos, personas intentando ponerse a salvo o arrastrándose por el suelo tras haber recibido impactos que dañaron su integridad física. A diferencia de otros títulos donde te enfrentas a adversarios que pueden defenderse, aquí la situación era de un desequilibrio total, poniendo al jugador en el dilema moral de participar activamente en el acto de quitar la vida a inocentes para no ser descubierto, o simplemente caminar entre el caos mientras observa cómo el suelo se tiñe de rojo debido a las acciones de sus compañeros de grupo. El impacto fue tan masivo que varios gobiernos exigieron la censura inmediata de la secuencia, lo que llevó a los desarrolladores a incluir una advertencia al inicio de la experiencia que permitía omitir este segmento sin perder el progreso de la historia, algo nunca antes visto en la franquicia. En países como Japón o Alemania, el código fue modificado para que el usuario perdiera la partida automáticamente si decidía realizar cualquier acto contra los civiles, convirtiéndolo en un simple observador de la tragedia. Sin embargo, en el resto del mundo, la libertad de apretar el activador contra personas que no presentaban ninguna amenaza fue catalogada por muchos expertos como una decisión innecesaria que solo buscaba generar un impacto mediático basado en el dolor ajeno. Al analizar este puesto desde otra perspectiva, entendemos que no se trata solo de la representación del daño físico, sino de la recreación de escenarios que guardan una similitud aterradora con eventos trágicos de la vida real que han ocurrido en espacios públicos. Esta misión cruzó una línea invisible al sugerir que el entretenimiento podía alimentarse de los miedos más profundos de la sociedad moderna, lo que provocó que el título fuera retirado de las estanterías en varios territorios y que se iniciara un debate legislativo sobre si existe un límite ético que los desarrolladores no deberían cruzar, incluso cuando intentan contar una historia sobre los aspectos más crudos de los conflictos mundiales. Estamos en el nivel 2. Manhunt. Bajo la premisa de un juego de sigilo llevado al extremo más oscuro y perturbador, esta obra se sumerge en los rincones más profundos de la depravación humana, presentándonos la historia de un individuo condenado que es obligado a participar en una serie de grabaciones clandestinas para el entretenimiento de un director oculto y sádico. A diferencia de otros títulos de acción, aquí no se premia la rapidez, sino la capacidad del usuario para acechar desde las sombras y esperar el momento exacto para realizar ejecuciones sobre sus perseguidores, utilizando para ello herramientas sumamente rudimentarias y cotidianas como cristales rotos, bolsas de material plástico o cables metálicos, todo con el fin de generar el mayor impacto visual posible ante las cámaras que vigilan cada movimiento. La controversia que rodeó a esta producción fue tan inmensa que se convirtió en uno de los pocos juegos en recibir la clasificación más restrictiva en diversos países, siendo prohibido totalmente en lugares como Nueva Zelanda y Australia, debido a la crudeza con la que se representaba el acto de quitar la vida.
El sistema de juego incentivaba al jugador a mantener presionado el activador para que la ejecución fuera más artística y visceral, lo que resultaba en escenas donde la cámara temblaba y se llenaba de estática mientras se mostraba el daño físico extremo infligido a los rivales, quienes gritaban y suplicaban antes de que se terminara con su existencia de forma definitiva. El punto de máxima tensión mediática ocurrió cuando diversos medios de comunicación intentaron vincular este título con un suceso lamentable ocurrido en el Reino Unido, donde un joven le quitó la vida a un amigo utilizando métodos que, según la prensa, habían sido inspirados por las mecánicas de este software. Aunque las investigaciones policiales desmintieron esta relación, el daño a la reputación del juego ya estaba hecho. Las tiendas más importantes del mundo decidieron retirar las copias de sus estanterías, y la empresa desarrolladora se vio envuelta en un torbellino legal y ético sobre si era correcto comercializar un producto cuyo único propósito era la simulación detallada y premiada de actos contra la integridad humana. Lo que hace que este título ocupe un lugar tan especial es su atmósfera de suciedad y desesperanza, logrando que el espectador se sienta sucio por el simple hecho de participar en la dinámica propuesta por el director. No existe heroísmo ni una causa noble. Es simplemente la lucha por la supervivencia en un entorno donde la vida humana no tiene valor y donde el sufrimiento ajeno se convierte en un producto de consumo para mercados clandestinos, marcando un hito en la historia de lo que se considera contenido prohibido y desafiando los estándares de lo que la sociedad puede tolerar dentro de un televisor. Postal 2. Esta entrega es recordada como uno de los experimentos más cínicos y transgresores de la industria, presentándonos la vida de un ciudadano común que simplemente debe cumplir con tareas cotidianas a lo largo de una semana en un pueblo bastante peculiar. Sin embargo, lo que realmente desató la indignación global no fueron las misiones en sí, sino la libertad absoluta y casi obligatoria que se le otorga al usuario para interactuar con el entorno de las formas más reprobables posibles, permitiendo realizar actos de gran impacto contra la población civil, desde transeúntes hasta figuras de autoridad, utilizando un humor negro tan ácido que raya en lo ofensivo. La polémica se intensificó debido a las herramientas poco convencionales que el jugador puede emplear para causar caos, las cuales incluyen desde el uso de sustancias biológicas de desecho para incomodar a otros personajes, hasta la posibilidad de utilizar seres vivos como silenciadores improvisados para sus herramientas de defensa, un detalle que fue catalogado como una falta de respeto total hacia la sensibilidad del público. El título no solo permite quitar la vida de forma masiva, sino que se burla del acto mismo, presentando situaciones donde las víctimas ruegan por su integridad mientras el protagonista lanza frases sarcásticas, lo que llevó a que el juego fuera prohibido en múltiples países por ser considerado un simulador de comportamientos antisociales y violentos sin ningún tipo de filtro moral. Lo que coloca más asombrado al público general es su naturaleza de espejo deformado, entre comillas, ya que los desarrolladores siempre argumentaron que el juego solo es tan violento como el jugador decida serlo, aunque el diseño del mapa y la actitud de los personajes no jugadores están configurados para provocar y empujar al usuario hacia el conflicto constante. Esta estructura puso sobre la mesa un debate fascinante sobre la responsabilidad del autor frente a las acciones del consumidor, especialmente cuando se ofrecen mecánicas que permiten vulnerar la dignidad de grupos específicos o realizar actos contra la paz pública de una manera tan explícita y gráfica que incluso hoy en día resulta difícil de procesar para las plataformas de distribución modernas. Este juego se convirtió en un símbolo de la rebeldía contra lo políticamente correcto, ganándose un estatus de culto entre quienes buscan experiencias sin límites, pero siendo repudiado por la crítica académica, que lo ve como un producto que carece de valor artístico y que solo busca el impacto por el impacto mismo. Representa ese punto donde la violencia deja de ser una herramienta narrativa para convertirse en el juguete principal, desafiando no solo las normas de la comunidad de los sitios de video, sino los estándares mínimos de convivencia representados en un entorno digital que parece no tener fondo en su búsqueda por incomodar al espectador. Carmageddon. Este título de conducción rompió todos los esquemas de lo que se consideraba un juego de carreras tradicional al introducir una mecánica principal sumamente perturbadora.
En lugar de enfocarse únicamente en cruzar la meta en primer lugar, el sistema otorgaba bonificaciones de tiempo y recursos si el piloto decidía utilizar su vehículo para impactar y arrollar a los transeúntes que caminaban pacíficamente por los alrededores de la pista. Esta premisa convirtió el asfalto en un escenario de caos donde la integridad de los peatones era el precio a pagar para extender la duración de la partida, mostrando efectos de daño físico y fluidos que resultaban impactantes para la tecnología de finales de los 90. La reacción de las autoridades internacionales no se hizo esperar, y el juego se convirtió en uno de los casos de censura más famosos de la historia, obligando a los desarrolladores a modificar la apariencia de los civiles para que no parecieran seres humanos. En versiones distribuidas en ciertos países europeos, los transeúntes fueron reemplazados por figuras con apariencia de seres del más allá de color verde o incluso por robots, de modo que al ser impactados por el vehículo, lo que se esparcía por la pantalla era un aceite oscuro o un fluido de otro color, intentando suavizar la percepción de que se estaba cometiendo un acto contra la vida de personas reales. A pesar de estos cambios, la polémica persistió porque la esencia de la jugabilidad seguía premiando el comportamiento agresivo y la destrucción, permitiendo que el usuario persiguiera activamente a los ciudadanos que intentaban huir despavoridos ante el rugido de los motores. El impacto mediático fue tal que se le acusó de fomentar conductas peligrosas al volante en la vida real, lo que llevó a que fuera prohibido totalmente en varios territorios y que se le pusiera bajo la lupa de los comités de ética, quienes no concebían que un producto de entretenimiento pudiera trivializar de tal forma el acto de quitar la vida a peatones inocentes bajo la máscara de una competencia deportiva. Este título representa la transición hacia una violencia más deshumanizada, donde el entorno deja de ser un simple decorado para convertirse en un objetivo que debe ser dañado para progresar. Es el recordatorio de una época en la que los límites de lo que se podía mostrar en una pantalla estaban en plena construcción y donde la libertad de diseño chocaba frontalmente con los valores de una sociedad que aún no estaba preparada para ver cómo el acto de arrollar a alguien se transformaba en una mecánica de juego divertida y recompensada con puntos de bonificación. Bully. Esta obra nos traslada a los pasillos de una prestigiosa pero decadente academia privada, donde tomamos el papel de un joven con un historial complicado que debe aprender a navegar en una jungla social llena de grupos en conflicto. Sin embargo, mucho antes de que el juego viera la luz, se desató una tormenta mediática sin precedentes, pues diversos sectores de la sociedad y asociaciones de padres de familia estaban convencidos de que el título funcionaría como un simulador para fomentar el maltrato físico y verbal entre los estudiantes, sugiriendo que se premiaría al usuario por realizar actos contra la integridad emocional de sus compañeros en un entorno educativo. El debate escaló a niveles legales, donde se intentó prohibir su distribución bajo el argumento de que el contenido era una invitación directa a la falta de respeto hacia la autoridad y a la vulneración de los derechos de los alumnos más indefensos. A pesar de estas acusaciones, la realidad del juego presentaba una narrativa más profunda, donde el protagonista a menudo se veía obligado a defender a los más vulnerables, aunque para ello tuviera que recurrir al uso de la fuerza o a tácticas poco ortodoxas para quitar la tranquilidad a quienes intentaban imponer su voluntad a través del miedo. Esta dualidad mantuvo al título bajo una vigilancia constante por parte de los organismos de clasificación, quienes cuestionaron cada mecánica que permitía el uso de herramientas escolares para causar daño físico a otros. Uno de los puntos más sensibles fue la representación de las jerarquías escolares, donde se mostraban situaciones de humillación que para muchos eran un reflejo demasiado crudo de problemas reales que afectan a los jóvenes en todo el mundo, lo que llevó a que el juego fuera renombrado en ciertos territorios para suavizar su impacto inicial. Incluso con una clasificación restrictiva, el título fue señalado por permitir interacciones que, aunque eran parte de la sátira social característica de sus desarrolladores, caminaban por una línea muy delgada entre el entretenimiento y la trivialización del sufrimiento ajeno dentro de las instituciones que deberían ser seguras para todos. Simboliza el temor de la sociedad ante la posibilidad de que los entornos digitales corrompan los valores de convivencia básica. Representa ese momento en que la polémica surge no solo por lo que se muestra en pantalla, sino por la interpretación que el público hace del título antes de conocer su verdadera intención. Fue un recordatorio de que los temas que involucran a menores y sus comportamientos sociales son, y siempre serán, uno de los terrenos más delicados y vigilados dentro de la industria del entretenimiento, marcando un hito sobre cómo se deben abordar las problemáticas juveniles sin cruzar la frontera de lo prohibido.
God of War. Esta saga nos sumerge en la odisea de un guerrero marcado por la tragedia que busca redención a través de una senda de destrucción dirigida hacia las deidades más poderosas de la mitología. Lo que realmente capturó la atención del mundo y de los comités de vigilancia fue la escala y el detalle con el que se representaban los actos de fuerza extrema, utilizando una perspectiva cinematográfica para mostrar cómo el protagonista utilizaba sus herramientas encadenadas para desgarrar la integridad de seres colosales, resultando en secuencias donde el desprendimiento de extremidades y la exposición de la anatomía interna de los adversarios se convertían en el clímax de cada batalla. El impacto visual no se limitaba a los enfrentamientos contra criaturas fantásticas, sino que escalaba a niveles mucho más personales y crudos cuando el objetivo eran figuras con apariencia humana, donde el usuario debía presionar botones específicos para ejecutar movimientos que terminaban con la existencia de los rivales de formas sumamente dolorosas, como el desprendimiento de piezas oculares o la fractura de estructuras óseas vitales a manos vacías. Estas escenas fueron diseñadas con un nivel de realismo técnico que para la época resultaba abrumador, generando un debate sobre si era necesario alcanzar tal grado de detalle visceral para contar una historia de venganza o si simplemente se buscaba atraer al público mediante el choque visual y el daño físico sin censura. A medida que la serie evolucionaba, las polémicas no hacían más que aumentar, especialmente con la inclusión de momentos donde se permitía al jugador interactuar en situaciones de carácter íntimo para obtener beneficios, o misiones donde se debía sacrificar a personas indefensas o herir gravemente a seres que suplicaban piedad para poder avanzar por un pasillo o activar un mecanismo. Este enfoque donde la vida ajena es tratada como un simple recurso para el progreso del héroe fue lo que puso al título en la mira de diversos países, llevando a que se censuraran escenas específicas donde el nivel de sufrimiento representado se consideraba que cruzaba la línea de lo artístico para entrar en el terreno de lo meramente gratuito. Esta saga representa la normalización de la violencia épica y estética, donde la belleza de los escenarios y la grandeza de la música se mezclan con actos que, de ser presentados de otra forma, serían catalogados como puramente atroces. Es el ejemplo perfecto de cómo una narrativa poderosa puede envolver mecánicas centradas en quitar la vida de las formas más crueles imaginables, logrando que el espectador se sienta poderoso mientras realiza acciones que vulneran por completo la integridad de sus enemigos, marcando un estándar de calidad técnica que al mismo tiempo desafía constantemente los límites de lo que las plataformas de video permiten mostrar sin aplicar restricciones severas. Estamos en el nivel 3. Rule of Rose. Esta obra nos sumerge en una atmósfera de pesadilla situada en la Inglaterra de los años 30, donde una joven se encuentra atrapada en un entorno dominado por una jerarquía de niñas que han creado una sociedad cruel y distorsionada. Lo que realmente provocó un escándalo a nivel internacional no fue la presencia de entidades sobrenaturales, sino la representación tan cruda del maltrato emocional y psicológico que los menores ejercían entre sí, sugiriendo situaciones de una oscuridad tal que muchos gobiernos y medios de comunicación lo calificaron como un producto que no debería haber salido nunca al mercado. La polémica estalló con una intensidad inusual en Europa, donde figuras políticas de alto rango denunciaron públicamente el contenido del juego, basándose en la idea de que se mostraban actos de vulneración contra la integridad de menores de edad y situaciones que rozaban lo prohibido en cuanto a la relación física y emocional entre los personajes. Este clima de indignación llevó a que el título fuera retirado de los planes de lanzamiento en el Reino Unido y a que sufriera una censura casi total en varios territorios, convirtiéndose en una de las piezas de software más difíciles de conseguir y en un objeto de estudio sobre cómo el miedo a lo que se sugiere puede ser más potente que lo que realmente se muestra en pantalla. A pesar de que los desarrolladores argumentaron que el juego era una exploración profunda sobre los traumas de la infancia y la pérdida de la inocencia, el uso de imágenes donde se veía a niños realizando actos de humillación, como encerrar a otros en espacios reducidos con insectos o someterlos a castigos físicos, fue considerado un exceso que cruzaba todas las líneas éticas del entretenimiento. La sensación de vulnerabilidad constante de la protagonista, sumada a la música melancólica y a los escenarios cerrados, lograba que el espectador
espectador sintiera una opresión constante, alejándose del terror convencional para entrar en un terreno donde la crueldad humana más pura, manifestada en seres que deberían ser inocentes, era el motor principal de la historia. Este puesto es fundamental porque manifiesta el horror de lo sugerido y lo simbólico. No necesita mostrar grandes cantidades de fluido vital para perturbar, ya que su fuerza reside en cómo retrata la fragilidad de la mente infantil y cómo ésta puede corromperse hasta niveles alarmantes. Fue el juego que puso a prueba los límites de la libertad artística frente a la protección de la imagen de la infancia, dejando un legado de misterio y controversia que lo mantiene como una de las experiencias más incómodas y restringidas de la historia, recordándonos que, a veces, los monstruos más aterradores son aquellos que tienen un rostro que nos resulta familiar y que deberían ser sinónimo de pureza. Hatred. Esta obra representa uno de los puntos más áridos y desoladores de la industria, ya que a diferencia de otros títulos que intentan justificar sus acciones a través de una historia de venganza o supervivencia, aquí nos ponemos en la piel de un individuo consumado por el odio puro que, sin mediar palabra ni motivo aparente, decide salir a la vía pública con el único objetivo de quitar la vida a cualquier ciudadano que se cruce en su camino. Su estética en blanco y negro, interrumpida solo por el destello de las herramientas de fuego y el color del fluido vital, crea una atmósfera de frialdad absoluta que busca incomodar al espectador desde el primer segundo. El escándalo que rodeó a esta producción fue tan intenso que incluso antes de su lanzamiento fue retirado temporalmente de las principales plataformas de distribución digital, marcando un precedente sobre qué tipo de contenido es aceptable bajo el concepto de libertad creativa. Lo que realmente perturbó a los comités de ética fue la inclusión de ejecuciones detalladas, donde la cámara se acerca de forma cinematográfica para mostrar cómo el protagonista termina con la existencia de personas indefensas que suplican por su integridad, mostrando un desprecio total por la dignidad humana y convirtiendo el acto de causar daño en la mecánica central y única del juego. A nivel internacional, el título fue catalogado con la clasificación más restrictiva posible, reservada únicamente para adultos, debido a que no presenta ninguna lección moral ni un contexto heroico, sino que se regodea en la representación de un acto de intolerancia masiva contra la sociedad civil. Los desarrolladores defendieron su visión como una reacción contra la tendencia de hacer juegos políticamente correctos, pero la crítica académica y el público en general lo señalaron como un producto que carece de profundidad artística y que solo utiliza el impacto visual del daño físico gratuito para llamar la atención en un mercado saturado. En la profundidad de nuestro iceberg, este puesto escenifica el nihilismo puro en el entretenimiento. Es el momento en que la simulación digital deja de ser una aventura para convertirse en una representación cruda y carente de sentido de los peores impulsos del ser humano. Al hablar de este caso, debemos entender que cruzó una línea al glorificar el acto de quitar la vida a inocentes en entornos cotidianos como vecindarios o alcantarillas, lo que lo convierte en un tema extremadamente delicado para cualquier plataforma de video, ya que su sola existencia desafía los estándares de convivencia y respeto que rigen nuestra sociedad actual. The Punisher, 2004. Esta entrega nos pone en las botas de un vigilante implacable cuya única misión es desmantelar las estructuras del crimen organizado tras sufrir una pérdida personal devastadora. Sin embargo, lo que realmente lo hizo destacar y lo puso en el ojo del huracán de la censura mundial fue su innovador pero perturbador sistema de interrogatorios. A diferencia de otros juegos donde el enfrentamiento es directo, aquí se introdujeron mecánicas donde el jugador debía capturar a los adversarios y utilizar elementos comunes del entorno, como maquinaria industrial, taladros, ventanas de gran altura o incluso fauna peligrosa, para infligir niveles extremos de dolor y así extraer información vital para el progreso de la historia. La intensidad de estas secuencias era tal que los comités de clasificación obligaron a los desarrolladores a aplicar un filtro visual en blanco y negro y cambios rápidos de cámara cada vez que se ejecutaba la acción final contra el rival, intentando ocultar de forma parcial el desmembramiento o el daño físico severo que ocurría en pantalla. A pesar de este esfuerzo por suavizar el contenido, el espectador podía percibir claramente el sufrimiento de los personajes, quienes gritaban y suplicaban mientras eran sometidos a presiones insoportables, lo que llevó a que el título fuera prohibido en varios países o sufriera recortes masivos en sus versiones para consolas domésticas. Lo que coloca a esta obra en una zona tan profunda es como convierte el acto de vulnerar la integridad ajena en una herramienta de progreso necesaria.
El sistema premiaba al usuario por llevar al enemigo al límite de su resistencia sin terminar con su existencia antes de tiempo, creando una tensión donde la delgada línea entre la justicia y la depravación se borraba por completo. Este enfoque fue criticado por diversos sectores que veían en el juego una glorificación de métodos que atentan contra los derechos humanos básicos, presentándolos como algo justificado dentro de un contexto de venganza urbana. Este título se recuerda como una de las experiencias más viscerales de su época, desafiando lo que se permitía mostrar en los televisores de las salas de estar y obligando a la industria a replantearse si la interactividad en escenas de daño físico prolongado era un paso demasiado lejos. Es un excelente ejemplo de cómo la creatividad técnica puede usarse para explorar los rincones más oscuros del comportamiento humano, logrando que el jugador sienta el peso de acciones que, aunque dirigidas a figuras del mal, resultan profundamente incómodas por su nivel de detalle y realismo en la representación del dolor ajeno. Thrill Kill. Este título ostenta el infame honor de ser uno de los proyectos más perturbadores y explícitos que jamás estuvieron a punto de ver la luz, situándonos en una visión retorcida del más allá donde seres atormentados por sus propios pecados se enfrentaban en combates brutales para obtener una oportunidad de renacer. Lo que realmente selló su destino fue que, a solo unas semanas de su distribución oficial, la empresa que adquirió a la desarrolladora decidió cancelar el lanzamiento de forma fulminante, argumentando que el contenido era tan visceral y cargado de una estética de depravación que dañaría irremediablemente la imagen pública de la compañía, prefiriendo perder millones de dólares en inversión antes que permitir que ese software llegara a las tiendas. La razón detrás de este rechazo masivo residía en la naturaleza de sus personajes y la forma en que interactuaban, ya que cada uno representaba una psicopatía o una desviación humana llevada al extremo, utilizando para el combate herramientas que evocaban el dolor físico autoinfligido o el sometimiento de terceros. Las escenas finales, diseñadas para terminar con la existencia del rival, mostraban una creatividad tan oscura en el desmembramiento y la humillación que las juntas de clasificación le otorgaron la etiqueta reservada para adultos, algo que en aquel entonces significaba prácticamente la muerte comercial del producto, pues ninguna cadena de tiendas importante se atrevía a ponerlo en sus estanterías por miedo a la reacción de la sociedad. A pesar de que el juego nunca se vendió de forma oficial, el código se filtró en la red y permitió que el mundo fuera testigo de lo que se consideró demasiado fuerte para la época, mostrando habitaciones acolchadas, fluidos vitales manchando las paredes y sonidos de agonía que buscaban generar un impacto psicológico profundo en el espectador. La controversia no solo giraba en torno al daño físico, sino a la representación de la locura y el tormento eterno como un deporte de entretenimiento, lo que para muchos sectores conservadores era una falta de respeto total hacia los valores éticos y una glorificación de la oscuridad humana sin ningún propósito narrativo más allá del impacto por el impacto mismo. Fantasmagoría. Esta pieza de contenido histórico revolucionó el género del terror al utilizar la tecnología de video de movimiento completo para superponer actores de carne y hueso sobre escenarios digitales, creando una experiencia que se sentía incómodamente real para los estándares de mediados de los años 90. Lo que realmente provocó un terremoto en la industria fueron sus secuencias de muerte y agresión, las cuales no escatimaban en detalles al mostrar actos contra la integridad física tan explícitos y difíciles de presenciar que el juego fue prohibido en varios países y se convirtió en el blanco de intensos debates sobre la ética en el entretenimiento multimedia. La trama nos sumerge en la historia de una escritora que se muda a una mansión cargada de un pasado oscuro, donde el horror se manifiesta a través de visiones y eventos que involucran el uso de herramientas cortantes, la manipulación de la anatomía humana y situaciones de vulneración extrema que fueron interpretadas por actores reales, lo que otorgaba un peso emocional y visual mucho más crudo que cualquier animación de la época. Una de las escenas más polémicas involucraba un acto de agresión íntima y física que resultó tan perturbador para los comités de censura que obligó a que el producto final incluyera una opción para saltar el contenido explícito, marcando uno de los primeros precedentes de advertencias de contenido sensible en los videojuegos. El impacto de este título en nuestro iceberg radica en su capacidad para romper la barrera entre la ficción digital y la realidad, logrando que el espectador se sintiera como un testigo directo de crímenes atroces ocurridos dentro
de los muros de la mansión. La representación de fluidos vitales, el desprendimiento de partes del cuerpo y la agonía capturada en video real desafiaron los límites de lo que las computadoras domésticas podían procesar moralmente, llevando a que grandes cadenas de distribución se negaran a venderlo por considerarlo un producto que rayaba en lo prohibido y lo gratuito. Finalmente, su legado se mantiene vivo como el juego que puso a prueba la libertad de expresión en el ámbito digital, recordándonos una era donde la transición hacia lo realista provocó un miedo genuino en la sociedad sobre el poder de las imágenes para afectar la sensibilidad del público. Hablar de esta obra es referirse a un punto de inflexión donde el horror dejó de ser sugerido para volverse una visualización directa y sin censura de los rincones más oscuros y violentos de la mente humana, consolidándose como una de las entradas más inquietantes y restringidas de nuestra lista debido a su crudeza técnica y narrativa. Estamos en el nivel 4. Ethnic Cleansing. Este título representa, sin duda alguna, el punto más bajo y oscuro de la industria, situándose en la zona de lo que muchos consideran material prohibido debido a que no fue concebido como una obra de entretenimiento, sino como una herramienta de propaganda creada por grupos de ideologías radicales para promover actos de intolerancia y odio extremo hacia comunidades específicas. A diferencia de otros juegos que exploran la violencia desde una narrativa ficticia, este software utiliza su plataforma para incentivar la persecución y el exterminio de personas basándose en su origen, religión o color de piel, permitiendo al usuario recorrer entornos urbanos mientras utiliza herramientas de fuego para quitar la vida a transeúntes que representan a estos grupos, todo acompañado de mensajes y símbolos que exaltan la supremacía y el desprecio por la dignidad humana. La existencia de este producto generó un rechazo absoluto y unánime por parte de la industria y las organizaciones de derechos humanos a nivel global, ya que su única mecánica consiste en recompensar al jugador por realizar actos atroces contra civiles indefensos, utilizando sonidos y diálogos cargados de prejuicios que buscan deshumanizar por completo a las víctimas. Debido a su naturaleza puramente ideológica y violenta, el juego fue expulsado de cualquier canal de distribución legítimo y su posesión o difusión es perseguida en diversos territorios, ya que se considera un simulador que incita directamente al odio y a la violencia en el mundo real, careciendo de cualquier valor artístico, técnico o narrativo que pudiera justificar su creación. Este puesto escenifica el peligro de utilizar la tecnología para alimentar los instintos más bajos y peligrosos de la sociedad. Es un recordatorio de que existen límites éticos infranqueables y de cómo un medio diseñado para la diversión puede ser corrompido para intentar normalizar el sufrimiento y la vulneración de derechos fundamentales. Hablar de este caso es sumergirse en un terreno extremadamente delicado, pues representa la máxima expresión de lo que la comunidad internacional etiqueta como contenido inaceptable, marcando el fin de la libertad creativa en el momento exacto en que ésta se convierte en un arma para atacar la existencia misma de otros seres humanos. Coster's Revenge. Este título de la era de los 8 bits es recordado como uno de los episodios más vergonzosos y repudiados en la historia de la industria, ya que su premisa central giraba en torno a una representación sumamente degradante y violenta donde el objetivo del jugador era controlar a un personaje basado en una figura histórica para avanzar a través de una pantalla esquivando proyectiles, con el único fin de alcanzar a una mujer nativa americana que se encontraba retenida contra su voluntad, lo que generó una indignación masiva y protestas por parte de grupos de derechos civiles y comunidades indígenas. Fue que la recompensa por superar los obstáculos era la visualización de un acto de vulneración sexual explícita, convirtiendo un crimen de agresión contra la dignidad de la mujer en una mecánica de juego simplista y humorística para los estándares de la época. La controversia escaló rápidamente debido a que el software presentaba esta situación de sometimiento sin ningún tipo de contexto narrativo o justificación, más allá de la mera satisfacción de un impulso bajo y misógino, lo que llevó a que el producto fuera retirado de la mayoría de los puntos de venta y a que se iniciaran acciones legales para prohibir su distribución por considerarlo un ataque directo a los valores morales básicos.
A pesar de sus limitaciones gráficas extremas, el mensaje que transmitía era lo suficientemente claro y perturbador como para que incluso los propios desarrolladores de hardware de la época intentaran distanciarse por completo del título, marcando un hito sobre la necesidad de implementar sistemas de clasificación y control de contenido para evitar que temas tan sensibles y atroces fueran tratados de forma tan trivial y ofensiva. Este puesto representa la falta total de ética en el diseño primitivo y cómo el medio fue utilizado para perpetuar estereotipos racistas y de género a través de la representación del abuso de poder sobre el cuerpo ajeno. Hablar de esta obra es recordar un punto de inflexión donde la sociedad civil puso un límite claro a lo que podía considerarse entretenimiento, dejando un legado de infamia que sirve como advertencia sobre los peligros de deshumanizar a las personas en el entorno digital. Es una entrada que sigue siendo difícil de analizar incluso décadas después, pues representa el uso de la tecnología para glorificar actos que atentan contra la libertad y la integridad humana en su forma más cruda y reprobable. Super Columbine Massacre RPG. Esta producción representa uno de los puntos más polémicos y éticamente cuestionables en la historia del desarrollo independiente, ya que utiliza la estética de un juego de rol clásico para recrear paso a paso uno de los eventos más dolorosos y traumáticos ocurridos en una institución educativa de los Estados Unidos. El usuario toma el control de los dos individuos responsables de la tragedia, reviviendo desde los preparativos matutinos y la colocación de herramientas de daño en la cafetería hasta el acto final de quitar la vida de forma masiva a compañeros y docentes. Lo que desató una indignación global y llevó a su censura inmediata en diversos festivales y plataformas fue la inclusión de fotografías reales de las víctimas y de la escena del crimen mezcladas con diálogos extraídos de los diarios de los perpetradores, lo que fue interpretado por las familias de los afectados y por la sociedad en general como una falta total de sensibilidad y una glorificación innecesaria de un acto de crueldad extrema. A pesar de que el creador argumentó que la intención de la obra era generar una crítica social y un análisis sobre las causas que llevan a un joven a cometer actos de tal magnitud, el medio artístico consideró que la interactividad del formato convertía al espectador en un participante activo de la tragedia, eliminando cualquier posible valor educativo o de reflexión profunda. El título fue retirado de importantes competencias de diseño debido a la presión mediática y al rechazo de los patrocinadores, quienes no concebían que una plataforma de entretenimiento pudiera alimentarse de un dolor tan reciente y real. Incluso hoy en día, su presencia en Internet está estrictamente limitada y suele ser el centro de debates sobre si existen límites morales que el arte digital no debería cruzar cuando se trata de eventos que aún marcan la memoria colectiva de una nación. Al analizar este caso, nos enfrentamos a la incómoda pregunta de si es posible separar la intención del autor del impacto emocional que genera el recrear el sufrimiento ajeno. Es una entrada que permanece en lo más oscuro de la lista no solo por su contenido visual, sino por el desprecio hacia la integridad de las víctimas y la trivialización de un evento que cambió para siempre la percepción de seguridad en los espacios educativos, marcando una frontera de intolerancia hacia los productos que buscan el impacto a través del morbo y la tragedia humana. Rayblade. Este título de origen japonés representa uno de los niveles más bajos de la industria del entretenimiento digital, al centrar su mecánica principal en el acoso y la vulneración sistemática de la integridad física y emocional de una madre y sus dos hijas, permitiendo al usuario planificar y ejecutar actos de agresión que aquí no se puede mencionar, de forma explícita y repetitiva. La indignación internacional estalló cuando organizaciones de derechos humanos y diversos gobiernos denunciaron que el software no solo normalizaba el crimen de la agresión sexual, sino que lo presentaba como un objetivo de progresión donde el jugador obtenía recompensas por el sometimiento de los personajes femeninos, lo que llevó a que el producto fuera retirado de la venta mundial y a que se implementaran leyes más estrictas contra la distribución de contenidos que glorifican la violencia de género. Debido a su naturaleza puramente abyecta, el juego fue el catalizador para que importantes organismos de clasificación y tiendas en línea prohibieran permanentemente cualquier material que incite o premie actos contra la voluntad de las personas, siendo catalogado como un simulador de comportamientos criminales que atentan contra la dignidad humana básica.
Es una obra que carece de cualquier valor artístico y cuya sola existencia es considerada un ataque a la seguridad y respeto de las mujeres, marcando un hito en la historia de lo prohibido al ser repudiado de forma unánime por su desprecio total hacia la integridad humana en sus formas más crudas y reprobables. The Torture Game. Este título representa una de las expresiones más crudas y minimalistas de la violencia gratuita en la era de los juegos de navegador, presentándonos una interfaz sumamente sencilla donde el único objetivo es interactuar con un cuerpo inerte colgado en una habitación vacía utilizando un catálogo de herramientas cortantes, de fuego y de impacto para infligir daño constante y ver cómo reacciona la física del modelo ante cada agresión. A diferencia de otras obras con una narrativa compleja, aquí no existe una historia, una meta o un contexto que justifique las acciones, lo que convierte la experiencia en un ejercicio puro de morbo y deshumanización donde el espectador tiene el control total sobre el sufrimiento simulado de una figura con apariencia humana, permitiendo realizar actos de mutilación y daño físico severo que resultan profundamente perturbadores por su naturaleza repetitiva y sin propósito. La polémica rodeó a este programa durante años debido a su fácil acceso para menores de edad a través de portales de juegos gratuitos, lo que llevó a que fuera retirado de múltiples sitios web y denunciado por asociaciones que veían en su mecánica una invitación directa a la insensibilización ante el dolor ajeno. Lo que coloca a este caso en un nivel tan profundo de nuestro iceberg es la frialdad con la que trata la integridad del cuerpo, mostrándolo como un simple objeto de experimentación donde el fluido vital mancha las paredes de forma permanente mientras el usuario prueba diferentes combinaciones de herramientas para ver qué tan lejos puede llevar el nivel de destrucción anatómica. Este título se convirtió en un símbolo de los rincones más oscuros de la red donde la violencia no es un recurso narrativo, sino el único producto de consumo, desafiando constantemente las normas de seguridad y los estándares de contenido de las plataformas actuales por su representación tan explícita y gratuita de la tortura humana. Estamos en el nivel 5. Sad Satan. Este título se ha consolidado como una de las leyendas urbanas más oscuras de la era digital, rodeado de un aura de misterio al ser vinculado directamente con los rincones más profundos de la red. Lo que comenzó como un video de un canal de terror mostrando un recorrido por pasillos oscuros y distorsionados, pronto se transformó en un escándalo de proporciones mayores cuando se reportó que la versión original del software contenía material visual de sucesos perturbadores reales y fotografías de crímenes contra la integridad humana que son totalmente ilegales y prohibidos en cualquier plataforma de convivencia. El juego utiliza una estética de baja resolución y sonidos ambientales cargados de estática, gritos ahumados y frecuencias bajas diseñadas específicamente para dañar la calma del jugador, creando una sensación de paranoia y malestar físico que va más allá de un simple susto cinematográfico. Esta combinación de elementos visuales atroces y audios extraídos de grabaciones reales de pánico convirtió al programa en una pieza de software altamente peligrosa, no solo por el impacto psicológico, sino por las implicaciones legales de poseer un archivo que funciona como un contenedor de material que vulnera la dignidad de las personas en el mundo real. Este juego representa el límite donde la ficción se rompe para dar paso a la criminalidad pura, siendo un caso donde el contenido es tan extremo que su sola mención activa las alarmas de seguridad de cualquier sistema de distribución, recordándonos que existen archivos que nunca deberían ser abiertos por el riesgo que representan para la salud mental y la seguridad jurídica del espectador. Agony, versión sin censura. Esta obra nos sumerge en una de las visiones más grotescas y literales del infierno jamás creadas para el entretenimiento digital, donde el jugador debe encarnar a un alma atormentada que busca escapar de los dominios de la diosa roja. Sin embargo, el título se convirtió en el centro de una batalla legal y ética debido a que su versión original incluía escenas de una brutalidad tan extrema que los organismos de clasificación amenazaron con prohibir su venta si no se aplicaban recortes significativos.
Lo que coloca a la versión sin censura en un nivel tan profundo de nuestro iceberg es la representación gráfica de actos contra la integridad de seres indefensos, incluyendo secuencias donde se muestra el daño físico hacia figuras que emulan a recién nacidos y la utilización de la anatomía humana como parte del decorado arquitectónico del inframundo, lo que sobrepasa los límites convencionales de lo que se considera terror artístico. El contenido es tan visceral que muestra situaciones de vulneración física y escenas de una naturaleza tan oscura que desafían cualquier estándar de monetización en plataformas de video, ya que la obra se regodea en el sufrimiento eterno y en la exposición de actos que atentan contra la sensibilidad humana básica bajo una estética de pesadilla total. Vantablack, proyectos de choque. Esta categoría representa la frontera final de la experimentación digital, donde el propósito del software deja de ser el entretenimiento para convertirse en una herramienta de agresión sensorial y psicológica diseñada exclusivamente para generar un malestar extremo en el espectador. Bajo estos nombres se agrupan proyectos que utilizan técnicas de manipulación visual y auditiva para mostrar representaciones que rozan lo prohibido, integrando imágenes de origen desconocido que sugieren situaciones de vulneración real y actos contra la integridad humana que resultan insoportables para la psique promedio. Estos títulos suelen distribuirse en foros de difícil acceso y carecen de menús, créditos o cualquier rastro de autoría legal, funcionando como virus visuales que bombardean al usuario con destellos de violencia gráfica, sonidos de agonía en frecuencias de baja fidelidad y simbolismos que atentan contra la calma más básica, buscando provocar reacciones físicas de rechazo como náuseas o ataques de pánico. Lo que coloca a estos proyectos de choque en lo más profundo de nuestro iceberg es su naturaleza transgresora, pues no buscan contar una historia, sino que actúan como una prueba de resistencia al horror puro, utilizando el anonimato de la red para difundir contenido que desafía las leyes de protección a la sensibilidad humana y que, de ser mostrado abiertamente, resultaría en el cierre inmediato de cualquier canal de comunicación por su desprecio total hacia la ética y la seguridad emocional de quienes se atreven a ejecutarlos. LSD, Dream Emulator. Esta obra es una de las experiencias más enigmáticas y perturbadoras de la primera generación de consolas, basada en el diario de sueños que una empleada de la desarrolladora mantuvo durante una década. Aunque carece por completo de representaciones de daño físico explícito o violencia convencional, su atmósfera onírica y profundamente errática logra generar un impacto negativo en la estabilidad mental del espectador a través de una disonancia cognitiva constante. El jugador recorre escenarios que cambian de forma impredecible mediante el simple contacto con cualquier objeto o pared, transportándolo desde paisajes infantiles y coloridos hasta entornos industriales vacíos o desiertos donde aparecen figuras sombrías, como el infame abismo o el hombre del sombrero, cuya sola presencia evoca un sentimiento de persecución y malestar inexplicable. Lo que sitúa a este título en una zona tan inquietante es su capacidad para emular la lógica del sueño y la pesadilla de forma técnica, utilizando texturas que se distorsionan, sonidos ambientales que parecen susurros fuera de lugar y una sensación de soledad absoluta que puede derivar en episodios de desrealización para quien lo juega por períodos prolongados. Al no tener un objetivo claro ni un final convencional, la mente del usuario intenta encontrar un sentido en el caos visual, lo que genera una tensión psicológica donde lo cotidiano se vuelve siniestro, convirtiendo a este simulador de sueños en un objeto de estudio sobre cómo el surrealismo digital puede ser tan aterrador y prohibido para la calma humana como el horror más visceral. Juegos de la Dark Web. Esta sección final nos sumerge en la frontera donde el software deja de ser un simple entretenimiento para convertirse en un vínculo con la oscuridad del mundo real, comenzando por las leyendas de la red oscura, programas anónimos que circulan en foros restringidos y que, según testimonios, exigen al usuario realizar acciones cuestionables fuera de la pantalla, rompiendo la barrera de lo digital para intervenir en la vida privada. En una línea similar de perturbación psicológica encontramos Masochisia, un título disponible en tiendas oficiales pero con un trasfondo abismal, ya que está basado en los registros históricos de un individuo que vulneró la integridad de muchas personas vulnerables a principios del siglo XX, obligando al espectador a explorar la mente del perpetrador y el camino de alucinaciones que lo llevó a cometer sus crímenes.
Por otro lado, Welcome to the Game emula con una precisión aterradora la búsqueda de salas rojas, espacios que, según se dice, son utilizados para realizar actos contra la vida de personas en tiempo real frente a una cámara, utilizando archivos y estéticas de páginas reales de la red profunda para diseñar una experiencia de paranoia constante donde el peligro parece acechar detrás de la puerta del propio jugador. Finalmente, el caso de Kanye Quest 3030 cierra este nivel al ocultar tras una apariencia inofensiva un nivel secreto accesible solo mediante palabras clave, el cual contenía mensajes relacionados con una supuesta organización de pensamiento alternativo o secta real, mezclando lo digital con comportamientos sospechosos en el mundo físico y demostrando que, a veces, los secretos más inquietantes están escondidos a plena vista bajo una máscara de normalidad. Hemos llegado al final del video. Pasemos a la sección de saludos. Muchas gracias por todos sus buenos comentarios hacia mi contenido, me motivan mucho a seguir trayéndoles icebergs. Si este video te ha gustado, por favor déjame tu like, comenta que otro videojuego podría estar en una segunda entrega, compartir mi video con algún amigo o conocido tuyo y suscribirte a mi canal. Hasta pronto, cuídense mucho.